Bien, Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Vamos a dar inicio, pues, y este, aquí vamos a ver entonces, vamos a continuar con el tema. Ya no les pregunto cómo se llama el tema que estamos viendo, porque obviamente lo están viendo ahí. Es la introducción al estudio de la Biblia. Pero sí les voy a preguntar, mis hermanos, ¿dónde nos quedamos? ¿Qué es lo último que vimos? Alguien que se acuerde por ahí me lo haga recordar. Reglas de los manuscritos del Nuevo Testamento. Ajá. El canon del Nuevo Testamento. Llegamos Eso al es. canon, los escritos, los salmos, Ajá. Megillot, Ajá. y vimos lo del Pentateuco, históricos, poéticos y proféticos. Así es. Bueno, en resumen, estamos viendo lo del canon. Las divisiones, cómo se formó el canon y en qué consiste el canon. Y bueno, pues yo quiero preguntarles además también si tienen alguna duda, algo que quieran que quieran comentar, algo que se quiera comentar, algo, todo quedó claro, perfecto. Entonces puedo hacer preguntas. ¿A quién le preguntaré primero? ¿No notaron algo, mis hermanos, bueno, cuántos cánones o cuántos cánones fueron los que vimos? Por ahí, mi hermana Betsabe Campos, si puedes abrir tu micrófono. Betsabe, ¿estás por ahí? Perdón, mi hermano Jaime, es que por ahí se me atoró el botón. Ah, correcto. Preguntaba, ¿cuántos cánones hay? Híjole, ahora me hiciste la pregunta de los 64. A ver, alguien que le ayude de quienes, alguien No que quiera tengo, apoyar. no tengo a nadie, estoy solita aquí. No, pero aquí estamos varios, mis hermanos. Aquí veo a nuestra hermana Lupe Itere, nuestra hermana Alejandra, nuestra hermana Amalia, nuestra hermana Erika, nuestro hermano Saúl, nuestra hermana Maribel, nuestra hermana Mercedes. Estamos muchos. ¿Alguien que le ayude? ¿Cuántos cánones hay? Del canon del Antiguo Testamento está el de Palestina, que tiene el Torá, el Nebum, el que hay Ketubim, y luego está el de Alejandría y Septuaginta, Ajá, y después vimos el canon hebraico, ajá, que tiene la ley, los profetas, ajá, y los llamados los salmos y Megillot, y el canon moderno del Antiguo Testamento, que ajá. maneja lo del Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los proféticos. Ándale. Y en resumen, ¿cuántos cánones vimos? ¿4? 4. Así es. Correcto. Bueno, vamos a ver entonces el canon. Bueno, esto ya da por sentado que era el canon. Ya no lo pregunto, pero ahí están. Ahí lo estamos viendo. 4 cánones. En realidad es un solo, bueno, el canon de la Biblia en general, podríamos decir que se divide en el canon del Antiguo Testamento y canon del Nuevo Testamento. En cuanto al canon del Antiguo Testamento, está el canon palestinense, el canon hebreo, el canon judío, como se le quiera llamar, el canon moderno, el canon actual
y el canon alejandrino o el canon de la Septuaginta o los 70. Y en cuanto al canon del Nuevo Testamento, pues solamente es único. Ahora, ¿qué diferencia hay entre por qué hay 3 cánones del Antiguo Testamento y solamente uno del Nuevo Testamento? ¿Quién se anima a contestar? Por la época en que se escribieron. No exactamente por la época. ¿O por qué lo escribieron? Sí, básicamente sí tiene mucho que ver quiénes lo escribieron. Pero hay algo en particular que definió el por qué. Básicamente son estos, siendo el mismo canon, porque a final de cuentas el Antiguo Testamento solamente hay un Antiguo Testamento. No hay 2 ni 3, como está aquí. Pero los cánones se diferencian por algo en particular, que lo mencionamos y que le da precisamente el nombre al tercero, al canon alejandrino. ¿Se acuerdan? Porque bueno, pues como no tenían preguntas, pues por eso les estoy preguntando. Porque Los escribieron, ¿no? Porque parece que se te fue la cultura. Y ahí se asentaron los judíos también. Ajá, sí, así es. No te escuché muy bien, pero me parece que fue exactamente por eso, por el lugar donde se escribieron. ¿Sí? Y efectivamente, el canon alejandrino, el canon de los 70 se escribió en Alejandría, o se estableció, más bien, no podemos decir que se escribió, porque a final de cuentas el canon no es otra cosa más que una selección. Es una regla que se le impuso a los escritos que ya estaban para ponerlos, que formaran parte de la Biblia. ¿Sí? Esto debe de quedar bien claro, para no confundirnos. Es una sola Biblia, es un solo Antiguo Testamento y un solo Nuevo Testamento. Sin embargo, la conformación, el lugar, cómo se hizo esa colección de libros, cómo se formaron, eso es lo que marca esa diferencia entre los 3 cánones que estamos viendo en la diapositiva, que es el palestino, el moderno y el alejandrino. Y a final de cuentas, el palestino o hebraico o hebreo es un canon que fue establecido por los rabinos hebreos. En cuanto al canon alejandrino, pues fue establecido a partir de la traducción que se hizo de los libros o de los escritos del Antiguo Testamento al griego por 70 eruditos que lo hicieron en la ciudad de Alejandría, y de ahí sale su nombre. Sin embargo, si nosotros vamos a ver ahora aquí el canon hebraico tiene 39 libros. ¿Sí? Si lo sumamos aquí, vamos a ver que tiene 39 libros. Y el canon alejandrino tiene 49 libros. ¿Por qué esta diferencia en libros, en cuanto a libros? Aquí les pongo el canon hebraico. Háganle un pequeño análisis si no se lo hicieron anteriormente. Y este es el canon alejandrino, o la Biblia griega, o la de los 70, o la Septuaginta, como le queramos llamar. Bien, correcto. Entonces aquí yo le pongo que el canon palestino tiene 22 libros,
y el canon alejandrino 49 libros. ¿Por qué? ¿Alguien? Para no evidenciar a nadie. Yo. A ver, dice nuestra hermana Rosalba que ella dice. Bueno, porque no se tomaron en cuenta muchos libros que había en esa época, que fueron los apócrifos, y entonces esa era la diferencia, de que en el palestino nada más se tomaron en cuenta los que estaban escritos en griego, y después se dieron cuenta de los otros libros, de los libros apócrifos que existían, y los quisieron anexar. No exactamente. ¿No? De hecho, los del canon hebraico todos estaban escritos en hebreo y unos en arameo. Al contrario, los del canon alejandrino, ahí sí había unos libros que se escribieron en griego y que fueron incorporados. Se les llamó deuterocanónicos. Ahora bien, si nosotros regresamos nuevamente a nuestra tablita, vemos que el canon moderno tiene 39 libros. El canon moderno es exactamente, tienen sus Biblias en sus manos. ¿Sí? Porque si alguien tiene su Biblia en sus manos, puede checar el índice de su Biblia y compararla con el canon moderno del Antiguo Testamento, y me dice si es igual o si hay diferencia. ¿Sí? ¿Alguien ya lo hizo o me parece que no hay Biblias? Uh-huh. Sí, son 39 libros, mi hermana. Ajá, y coinciden con los que se ven ahí en la diapositiva en ese orden. Sé, mis hermanos, que algunos están con celular y que les cuesta mucho trabajo verlo así, y es entendible. Pero sí tiene razón mi hermana, ahí se me olvidó tu nombre, Tere, mi hermana Tere, perdona, se me olvidó tu nombre. Mira, efectivamente son 39 libros, y así como están en ese. Pero hay algo muy curioso. Podríamos pensar que el canon que está en nuestra Biblia, o la manera en cómo están coleccionados los libros del Antiguo Testamento en nuestra Biblia, sería como están en el canon hebraico. Y si nosotros vemos el canon hebraico, vamos a ver que son diferentes, cómo están constituidos de manera diferente. Y aunque en el canon hebraico hay menos libros, la verdad es que hay menos libros porque hay varios que están juntos. ¿Sí? Por ejemplo, los profetas menores estaban en un solo libro. Aquí la diferencia estriba en la manera en cómo están acomodados. Y sin embargo, si nosotros, aunque parece más diferente, el canon moderno se asemeja más al canon alejandrino. De hecho, en realidad, nuestra Biblia procede del canon alejandrino, no del canon hebreo. Sin embargo, no tiene los libros, todos los que tiene la Biblia griega o de los 70. Pero
Y aquí esperaría que preguntaran a alguien por qué. Mi Biblia divide los libros del Antiguo Testamento solamente en cuatro rubros. Ajá. El primero es Pentateuco Sí. y avanza prácticamente hasta Esther. Y luego dice los libros sapiensales, Ajá. desde Job hasta Malaquías. Luego dice los libros deuterocanónicos, Ajá. que son 3, y los libros de los macabeos, que es los macabeos unidos, Ajá. hasta Daniel. Así es. Supongo que tienes la Biblia católica, o lo que muchos dicen la Biblia católica, que son algunas versiones que posteriormente vamos a ver cuáles son. Y efectivamente, esta es la Biblia. En realidad, mis hermanos, yo quisiera antes de continuar con esto, hacer unas apreciaciones. Miren, entendemos claramente que inclusive comentarios de que tal vez esto sea algo que no tiene nada que ver con el culto a nuestro Dios, y que más bien se asemeja a algo académico. Pero en realidad vuelvo a reiterar que la Biblia es nuestra herramienta y tenemos que entenderla claramente, porque si no podemos caer en un área en la que fácilmente, de la que más bien nos advierte nuestro Señor Jesucristo, y que si recuerdan del estudio de nuestro hermano Pablo citó por ahí una parte muy reiteradamente en donde nuestro Señor Jesucristo, o más bien a nuestro Señor Jesucristo le preguntan cuándo van a suceder todas esas cosas, cuando Él habla del templo que va a ser derribado y que no quedará piedra sobre piedra, y que vendrá el fin del mundo, que no hay fin del mundo como dicen, pero bueno, si no, Él no les contesta, no les dice cuándo, pero sí les hace una advertencia muy clara. Y no es la única vez. Él dice, cuiden que nadie los engañe. Esto es muy importante, yo creo que es lo más importante, porque cuando comencé este estudio yo les decía que encontré una frase que decía por ahí que la Biblia dice lo que cada quien quiere que diga. Y efectivamente se puede utilizar para todo, y se ha utilizado, miren, para robar, para matar, para violar, para crear, para destruir, para todo. Todo se asemeja. Y esto es porque contiene todo. Contiene lo bueno y lo malo del mundo. Contiene todo lo que pueda haber, todo lo que es posible. Esa es una realidad. Entonces, ahí está nada más cuestión de ver qué podemos tomar y cómo lo podemos tomar para que entonces sea como nosotros queremos. Y esa es precisamente la importancia de saber todo esto. Sin embargo, bueno, sé que esto es a veces enfadoso, aburrido. Ya dejamos la escuela, la mayoría. Ya no estamos en la escuela, ya no tenemos que tener exámenes, ya no tenemos que estar aprendiéndonos nada de memoria. Y a final de cuentas no nos vamos a aprender nada de memoria, mis hermanos. Solamente tenemos que tener un criterio bien definido de qué somos y en qué situación nos encontramos y hacia dónde vamos, y fijar nuestro rumbo hacia ese destino. Y para esto pues necesitamos tener una base firme, una base sólida, y esa base nos las va a dar la Biblia. Si no la tenemos así, va a ser muy complicado, muy difícil, y vamos a andar como las olas de un lado para otro, atendiendo a fantasías, atendiendo a engaños, atendiendo a muchas cosas que en el mundo se dicen y se hacen, y aún dentro de las mismas iglesias se dicen y se hacen y se manipulan. Por ahí les tenía preparados algo que yo creo que el domingo se los pasaría. Por ejemplo, aquí en Veracruz estuvo el Arca de la Alianza. ¿Lo puedes creer?
Mi hermana Polita, que estuvo aquí en Veracruz, el Arca de la Alianza. ¿Sí está mi hermana Polita? Creo que no. Mi hermano... mi hermano Ricardo. No, sí, aquí estoy. Claro que no. No lo creerías, ¿no? Bueno, pues por ahí tengo imágenes del arca, imagínense. Entonces, cosas como esas son las que hay que evitar. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos seriamente la Biblia, vemos lo que implicó en su época y cuando estuvo vigente y cuando estaba presente, qué hacía el arca, qué era. Entonces, eso es nada más como un ejemplo, no vamos a entrar a ese tema y no lo vamos a discutir. Nada más se los pongo como un ejemplo del por qué es precisamente esto que a veces quizás sea sin tanto sustento, engorroso, dice nuestra hermana Rosalba. Pero bueno, es más que nada por eso, y de alguna manera tanto nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles después nos advierten mucho de todo esto. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Así que entonces vamos a ver, yo quiero ahorita aprovechar para presentarles y para que corramos el tiempo. Por ahí me encontré una tablita muy interesante. A ver. Y ya deben de estar viendo una tablita por ahí. Ya se ve. Bueno, nada más déjenme acomodar aquí. Ahí está, para que se vea bien. Bueno, esta tablita, mis hermanos, es muy interesante, porque aquí se está conformando precisamente para tratar de entender un poquito cómo se formaron esos cánones y el por qué y la diferencia en cuanto a libros. Dice ahí en la tabla canon del Antiguo Testamento, ¿sí? Y ahí dice en la parte de arriba tradición occidental, tradición ortodoxa, tradición oriental y judaísmo. En cuanto a la tradición occidental, la siguiente división que corresponde a los libros, vamos a encontrar la casilla que dice esta: protestante, católica, ortodoxa, griega, ortodoxa, georgiana. La tradición occidental primero, en protestante y católica. Y luego vemos otra que dice tradición ortodoxa, que se divide a su vez en griega y en georgiana. Y luego el otro apartado es la tradición oriental, que tiene 3 divisiones, y es la apostólica de Armenia, la ortodoxa copta y la ortodoxa etíope. Y luego el último, el cuarto apartado, el judaísmo, es la Biblia rabínica. Ahora bien, lo que me gustó de esta tabla es que está acomodando todos los posibles textos que puedan estar canonizados o que puedan considerarse canonizados. Empezamos entonces, como están en la división de los cánones, primero no pierdan de ojo, y sobre todo me interesa que pongan mucha atención en la primera y en la última columnas. Aquí yo quiero decirles, mis hermanos, que esta conformación de todos estos grupos, pues es en realidad como estamos constituidos todos los que pertenecemos de alguna manera a la iglesia, vamos a decir así, la iglesia de Abraham, excluyendo a los musulmanes. Y es decir,
o los judíos y cristianos. Las primeras 5 corresponden a los cristianos y la última a los judíos. En cuanto a la tradición occidental, la protestante y la católica las tenemos bien definidas. Quizás, hablando de la tradición ortodoxa y de la tradición oriental, son iglesias que surgieron o grupos que surgieron en los primeros tiempos del cristianismo, y esto fue porque pues cuando Pablo constituyó las iglesias y se constituyeron, empezó a constituirse la iglesia, hubo quienes se apartaron de lo que era la iglesia católica o la iglesia universal, que era la misma protestante y la católica. Y ahí se dividieron fundamentalmente en ortodoxos y en católicos, que la católica pues era la de Roma, la oficial, por decir alguna, la que el emperador Constantino constituyó. Aparte también que no estaban muy importantes, pero por su lejanía ya estaban esas que se llama de la tradición oriental, que son la armenia, la copta y la etíope. Y esos nos damos cuenta que una estaba en Etiopía, en África, por allá, la otra por Egipto y la otra con los armenios por allá por donde está Turquía. En cuanto a las ortodoxas, pues obviamente ellos no estaban muy de acuerdo con la iglesia oficial y hubo una cierta división. De ahí ellos a su vez se dividieron en los griegos y en los de Georgia o la georgiana, que es la de Rusia. Las otras también, bueno, sustituyeron. Más o menos es un panorama el por qué encontramos esta división grande. Pero nos vamos a dar cuenta ahorita de esas coincidencias y también diferencias que tienen en esta tablita, que es muy interesante. A final de cuentas, es la misma Biblia, es el mismo canon y son los mismos escritos, es el mismo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así que empezando por lo que sigue, los libros que vamos a decir que se usan en cada grupo, está en primer lugar el Pentateuco. El Pentateuco, como lo conocemos, en la Biblia rabínica se conoce como la Torá, y ya lo vimos ahí. Está el primer libro, que es Génesis, y como vemos, todos estos grupos, todas estas iglesias, lo tienen como canonizado. Igual Éxodo y en general los 5 libros del Pentateuco. Ahora vamos a ver los libros históricos, que se le llaman en el hebreo el Nevim. Y estos libros históricos comienzan con Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Y aquí empezamos con 2 problemas. Está la oración de Manasés. Y la oración de Manasés, pues es un libro que no está en... a ver, déjenme ponerle. Que no está ni en... que solamente es aceptada por parte de ellos. De hecho, ni está en lo que corresponde a la protestante, ni a la católica, ni a la hebrea. Solamente los ortodoxos son los que la aceptan de alguna manera. Y una descripción breve y rápida de la oración de Manasés. Dice por ahí que es una obra corta, que tiene 15 versículos y se acepta como la oración penitencial del rey Manasés de Judá. Él es uno de los reyes que fue idólatra y está consignado en el libro de Crónicas, pero no está en el libro de Reyes. Eso es aproximadamente lo que dice de oración de Manasés, y es un pequeño librito. Pasamos al siguiente,
que es Ezra, que corresponde a Esdras. Sí está en todos los grupos. Y luego sigue Nehemías, que es el segundo de Ezra, está en todos los grupos, pero viene ahora el primero de Esdras, que tampoco está, que no, ay, perdón, le moví mucho. Entonces quedamos con que el primero, sí, adelante. Yo pienso que los dividieron porque al ser protestantes y no católicos, pues ya tuvieron que ser diferentes. O sea, ellos piensan diferente a los cristianos, a los ortodoxos. O sea, los libros van a ser diferentes, obvio, para todos. No siempre van a ser lo mismo porque somos diferentes culturas y ideas de iglesia o cristianismo. Ajá, sí, efectivamente, mi hermana, somos diferentes culturas, importantísimo, con ideas eclesiásticas diferentes. Eso es lo importante. Ahora, efectivamente, yo vuelvo a repetir, son los mismos libros. Estos libros, todos estos son libros del Antiguo Testamento que los tenía y los tiene el pueblo hebreo. Los judíos los tenían, ¿sí? Y por eso yo les mencionaba en qué consiste ese libro de la oración de Manasés, y era un escrito pequeñito que se supone que el rey Manasés hizo esa oración y quedó consignado. Cuando se hizo la selección o el canon, dijeron este sí, este no, este sí, este no, y más adelante vamos a ver cómo se repartieron. Ahorita solamente vamos a hacer un pequeño análisis en el tiempo que tenemos de esta tabla, ¿sí? Ahora, este de Esdras no está ni en la católica ni en la protestante, pero tampoco en la hebrea. Y yo les dije que pusieran mucha atención en eso porque va a haber una coincidencia. Mientras que en las otras, en la mayoría sí está, excepto en una. Y pasamos al siguiente libro, que es Ezra, que no está ni en la protestante ni en la hebraica. Sin embargo, sí está en la católica y está de alguna manera en las otras. El otro libro que sigue es uno que después fue conocido como el Apocalipsis de Esdras, que era segunda de Esdras, algunos capítulos, o cuarta de Esdras. Ese no está tampoco en la mayoría de las iglesias, tanto en la católica, protestante como en la hebraica. Y luego pasamos al siguiente, que es algunos capítulos de segunda de Esdras, que sigue siendo el Apocalipsis de Esdras, que se conoce como 5 y 6 de Ezra. Tampoco está. Ese no está en ninguna. Pasamos al siguiente, que es el libro de Esther, que está en todos. Y luego viene otro que son las adiciones al libro de Esther. Las adiciones al libro de Esther, si ustedes observan, sí está en la católica, mas no está en la protestante ni en la hebrea. Aquí lo podemos ver, porque es uno de los deuterocanónicos que más adelante dentro del análisis vamos a ver. El que sigue es Tobit, que tiene la misma situación. El que sigue Judith es de igual manera también. Y luego sigue el Macabeos, que es igual. Segunda de Macabeos. En general, los 3 libros de Macabeos, pero el tercero de Macabeos tampoco está en la católica, ni el cuarto de Macabeos. De ahí pasamos a otro libro que se llama Los Jubileos, que solamente una iglesia lo tiene, todas las demás no. Y luego sigue el libro de Enoc
igual una sola iglesia que es la etíope, y luego sigue segunda y tercera de Macabeos, que también es la etíope, y si ustedes ven la columna, solamente ellos lo tienen como canónico. Está también el pseudo Jesús, está el otro, que es la guerra judía 4, o Jesús, que no está en ninguna de las iglesias. Está el testamento de los 12 patriarcas, que no está en ninguna de las iglesias. Está el libro de José y Asenat, que tampoco está. Y esos son los históricos. Pasamos a los de sabiduría. Empezamos con el libro de Job, que está en todas. Para esto los de sabiduría son los Ketubim, según el canon hebraico. Están los salmos del 1 al 150, que están en todas, pero los salmos 151 no están ni en la protestante, ni en la católica, ni en el canon hebraico. Así como también los salmos del 152 al 151, que no están en ninguna. El Salmo 151 está en todas las demás, en las iglesias ortodoxas, ahí sí lo tienen. Y luego sigue los Salmos de Salomón, que no está en ninguna. Y luego sigue el libro de Proverbios, que está en todas. El libro de Eclesiastés, igual en todas. El Cantar de los Cantares está en todas. Y pasamos a otro de los libros deuterocanónicos, que es la Sabiduría de Salomón, que no está en la protestante ni en la hebrea. Así como la Sirá, que no está de igual manera. Y el que sigue, la oración de Salomón, no está en ninguno. Y de ahí pasamos a los profetas mayores, o Novim, que empieza con Isaías, está en todos. Está el libro de la ascensión de Isaías, que no está en ninguno. Sigue el libro de Jeremías, que está en todas. Sigue el libro de Lamentaciones, que está en todas. Y luego, pero Lamentaciones del 1 al 5. Pero Lamentaciones 6, 7, 1 y 11:63 no está más que en la etíope. Así como el que sigue es el libro de Baruch, que es de los deuterocanónicos y por lo tanto no está en la protestante ni en la hebraica. Y luego sigue la carta de Jeremías, igual deuterocanónico, o capítulo 6 de Baruch, como lo conocen en otras iglesias, y tienen algunos otros nombres, pero este libro no está ni en la protestante ni en la hebraica. Y luego sigue el Apocalipsis de Baruch, que es del 1 al 77 y no está en ninguna, así como uno que se llama Carta de Baruch, que tampoco está. Y luego pues el Apocalipsis de Baruch, que está repetido aquí, pero es otro capítulo, que no está tampoco. Igual 4 de Baruch, que estos, que sí aparecen los de Baruch, en realidad los tiene la iglesia etíope. Y luego encontramos a Ezequiel, que está en todos, Daniel igual. Y luego aquí viene el deuterocanónico, que es las adicciones a Daniel, que no está en la protestante ni en la hebraica. Pasamos enseguida a los profetas menores, que todos están en todas. Y esto, mis hermanos, es como está conformado en este cuadrito, tal y como está conformado. Aquí, así es aproximadamente, podríamos decir que está constituida todo lo que corresponde a los libros que de alguna manera están consignados dentro de la tradición judía y que corresponden al Antiguo Testamento, de donde se derivaron los cánones tanto hebraico como alejandrino, y de ahí procede nuestra Biblia, y de alguna manera también las Biblias, como bien dice nuestra hermana Verónica, por pensamientos, por cultura, por ciertas características que veremos después, están las iglesias ortodoxas occidentales, o más bien de la tradición ortodoxa pura y la tradición oriental, que para ser sinceros, ¿alguien había escuchado hablar de ellas, mi hermana Gloria?
¿Conocías alguna de estas iglesias o tenías alguna referencia? ¿Alguien ya había tenido cuando menos referencia? Pues yo sí un poquito. ¿Sí? Como vemos, ese poquito, pero existen y ahí están y son parte precisamente de lo que nosotros debiéramos de conocer, porque de alguna manera, pues como quien dice, somos parientes, ¿no? Como nos damos cuenta en este cuadrito, ya vimos que algunas sí tienen los libros, algunas otras no. Y bueno, de toda esa conformación, lo que sigue que vamos a ver es precisamente cómo es que se llegó a eso, cómo se hizo y las consecuencias que eso ha traído y que hoy en día se pueden vivir. Lo importante de todo esto, mis hermanos, y yo voy a hacer claro en esto, no es que lo tengamos que aprender. Esto es para que nosotros podamos definir un criterio personal y propio, y para que, pues ni modo, tenemos que estudiar mucho y tenemos que poner mucho énfasis para que no seamos engañados. Por ahí hay una parte en donde el apóstol dice que el anticristo salió de la iglesia. ¿De dónde salió el anticristo? De nosotros, dice. Entonces, cuidado con eso. Bien, mis hermanos, pues concluimos. El domingo vamos a iniciar. Ahora sí, si gustan darle otra repasadita a este video, anoten sus dudas, preguntas, pruebas, comentarios, y el domingo nos vemos. Que Jehová, Jesús y el Espíritu Santo les bendiga.